Hola estimados, en esta oportunidad vamos a crear, formatear y montar volúmenes lógicos LVM. Recordemos que los volúmenes lógicos son pseudo particiones fácilmente redimensionables, lo que significa que podemos cambiar el tamaño de estas pseudo particiones según lo necesitemos, es decir, aumentar o disminuir su tamaño o capacidad de almacenamiento. Recordemos que los volúmenes lógicos se sustentan en la utilización de uno o más discos. Utilizamos un solo disco en una etapa inicial. Luego, más adelante, cuando lo necesitemos o cuando el espacio se nos está agotando, agregamos más discos para aumentar la capacidad de los LVM que tengamos en nuestro sistema. O también podemos retirar discos si es que hicimos un cálculo mal o sobredimensionado. Vamos a partir utilizando el comando lsblk para revisar lo que tengo actualmente en mi sistema. Tengo el disco A, que es la instalación de CentOS, particiones hechas en forma automática, y yo voy a ocupar el disco B y el disco C. Tanto en el disco B como en el disco C yo he ocupado el 100% del espacio del disco de 10 GB, una partición de 10 GB, el disco C de 20 GB y una partición de 20 GB. Es decir, en cada disco tengo solo una partición que ocupa el 100% de espacio del disco, y el disco D no he definido todavía ninguna partición. Bien, para crear volúmenes lógicos, primero tenemos que crear grupos de volúmenes físicos. Para crear los volúmenes físicos, el grupo de volúmenes físicos, primero habremos creado o definido las particiones de nuestro disco duro. Vamos a crear o preparar, más bien dicho, estas particiones de disco duro para ser utilizadas por LVM. Para eso utilizamos el comando pb create, especificamos las particiones de disco SDB1 y de SDC1. Las preparamos para los volúmenes lógicos, ¿ya? Esta preparación incluye asociarlas y agruparlas estas particiones. Primero las preparamos para agruparlas, luego las agrupamos efectivamente mediante el comando bg create, un nombre de volumen bg1, y asociamos las particiones de SDB1 y de SDC1. Bueno, se creó exitosamente este volumen. Para saber si lo creamos o no, o para consultar nuestro sistema, utilizamos el comando pg scan, y aquí se puede ver que tenemos un grupo de volúmenes anterior del tipo LVM2 de CentOS. Este se crea en la fase de instalación, y aquí tenemos el grupo que creé recién, el BG1, también del tipo LVM2. Si ejecuto el comando pb scan, puedo ver cuáles son las particiones asociadas a estos volúmenes. Aquí vemos que al volumen CentOS, al grupo de volúmenes físicos, está asociada solamente una partición, la partición 2 del disco A, y el que yo acabo de crear con dos particiones, la B1 y la C1. Luego que tenemos la existencia de un grupo de volúmenes físicos, vamos a crear recién un volumen lógico. Para eso ejecutamos el siguiente comando, lb create,
N para especificar el nombre, LVM1 para no complicarnos, L para especificar el tamaño de 15 GB. ¿Dónde lo voy a crear? En BG1. Ha sido creado. Ejecuto el comando lvscan y aquí tengo los volúmenes, el que yo acabo de crear recientemente, y aquí tengo los anteriores. Estos, el swap y el root, se crean en la fase de instalación de Linux, cada uno con sus tamaños, el que yo especifiqué 15 GB. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a formatear este volumen como si formateáramos simplemente una partición con el comando mkfs sistema ext4 del dispositivo BG1 LVM1. Y lo tenemos formateado acá con el sistema ext4. Podemos ver los detalles de este LVM con el comando lvdisplay LVM1, perdón, debo dar la ruta completa de BG1 LVM1, y aquí yo puedo apreciar todos los detalles de este volumen lógico, y aquí puedo ver el UID que se le asignó en forma automática. Puedo ver que el tamaño es de 15 GB de almacenamiento. También podemos ver con el comando blkid más datos, más detalles. Aquí puedo ver yo que el BG1 LVM1 tiene el sistema ext4, y así puedo revisar las otras particiones, los otros elementos de almacenamiento. Bien, este volumen lógico creado en BG01 está listo para utilizarse. Simplemente yo puedo crear una carpeta y montar este volumen de forma manual o de forma automática. Ahora vamos a crear otro volumen lógico y vamos a ocupar el 100% del resto del espacio que nos queda en el BG1. Comando lvcreate -n lvm2, y en el tamaño vamos a especificar 100% free del BG1. Y he cometido un error en el comando, en el tamaño 100% free BG1. El comando correcto para crear con el 100% del espacio disponible es lvcreate nombre lvm2 L minúscula 100% free, porque L minúscula significa extensiones físicas. Bien, ahí se creó el LVM2. Con lvscan podemos revisar. Aquí tenemos el LVM2 y esto era el 100% del espacio libre que quedaba en BG1. Luego que hemos creado este nuevo volumen lógico, lo que queda o lo que viene, lo que corresponde es formatearlo, ¿ya? ¿Con qué lo formateamos?
con algún sistema de archivo, mkfs.ext3 si lo necesitáramos, de bg1 lvm2. Perfecto, está formateado. Ahora vamos a intentar crear un tercer volumen lógico. lv create -n lvm3 -l, supongamos que necesitamos 5 GB en bg1. Error, la opción n no es válida, perdón, es la n minúscula, y dice que tengo espacio insuficiente, no tengo extensiones libres, se requieren 1280 extensiones libres en este volume group para poder crear 5 GB para un volumen lógico. Entonces necesito más espacio. ¿De dónde saco más espacio? De otro disco duro. Entonces le agrego un disco duro a mi máquina, la preparo y extiendo el grupo de volúmenes físicos bg1. Veamos cómo se hace. Entonces fdisk /dev sdc, que ya lo tenía conectado, vamos a crear una nueva partición del tipo primaria, perdón, ya tengo una creada, a ver, sdbc, perdón, el disco D, fdisk dev sdd, no tengo ninguna partición definida, nueva partición, primaria, registro 1, enter, ocupé el 100% del espacio en el disco en una sola partición. Cambio el tipo para el EVM, el tipo para el EVM es el 8E, y ahí está, creada, guardo y me salgo. Ahora esta partición yo la preparo, pv create dev sdd1. Bien, y ahora la voy a asociar, la voy a vincular al bg1 en el cual yo necesito más espacio. Entonces ocupo el comando bg extend con la partición dev sdd1 para bg1, y parece que es al revés, bg extend bg1 de sdd1, y lo tengo extendido. Ahora yo podré crear un nuevo volumen, lv scan. Ahora tengo creado un nuevo volumen en bg1. Ahora este lvm3 yo lo puedo formatear. Voy a crear un sistema de archivo sin especificarlo, mkfs dev bg1 lvm3. Listo, está formateado. lsb lkit lsb lk. Aquí tengo yo la partición y acá me dice que es del tipo lvm. Con el comando blkit tengo que, si yo no especifique el sistema de archivo, me lo formateo con el sistema ext2, el cual es importante saber conocer
para poder montarlos. Si yo me hubiera equivocado o necesito más espacio, puedo ejecutar el comando ld extend para cualquiera de los volúmenes que tengo creado. Es importante sí que para hacer esto debemos poner atención si el volumen ya está montado o no está montado en una carpeta. lv extend -l más 3 GB de pg1 lvm3 redimensionados lv scan. Aquí puedo ver lvm3 de 11 GB. No tuve ningún problema en extenderlo puesto que no estaba montado. Recuerdo poner atención en esto. Bueno, ahora para que sean utilizables cada uno de estos LVM deben ser montados en una carpeta de forma manual o de forma automática. Vamos a crear carpetas con el comando mkdir bodega administración y la carpeta personal. Vamos a cambiar los permisos de esta carpeta. Típicamente los permisos se controlan, se gestionan para permitir a ciertos usuarios acceder o no acceder o prohibir el acceso a otros mediante el comando chgrp g bodega, un grupo que ya existe en el sistema, para la carpeta bodega. Vamos a hacerlo lo mismo, g administración, vamos a dar permiso a la carpeta administración y al g personal en la carpeta personal. Perdón, en la raíz, y aquí tengo las carpetas administración para el grupo g administración, bodega para el grupo g bodega y personal g personal. Normalmente a otros se les quita el permiso. Voy a quitar los permisos mediante el comando chmod g igual rwx, otros sin ningún permiso en la carpeta bodega. Lo propio para administración y para personal. Vemos que ya otros ya no tienen permisos. Bueno, finalmente los permisos se pueden extender hacia ciertos grupos, pero no a todo el mundo. Vamos a darle permiso al grupo de administración en la carpeta bodega. Para eso ejecutamos el comando -m g de grupo, g administración, con los permisos rx, lectura y exploración, en la carpeta bodega. Carpeta bodega. Bien, para leer los permisos de esta carpeta, ls-l, vemos aquí la carpeta bodega,
está el grupo bodega y tenemos una crucecita allí que significa más, quiere decir que hay más permisos. Esos permisos los podemos revisar con el comando get facle de la carpeta bodega. Entonces aquí vemos que pertenece al grupo bodega y además aquí tenemos otro grupo, energía de administración, que tiene estos permisos. Bueno, en definitiva, lo único que queda es montar esta carpeta de forma manual o forma automática. Para montarla de forma automática, vamos a editar el fichero etc fstab y tenemos que tener en cuenta el sistema de archivo que tenemos en las particiones o en los volúmenes lógicos para montarla. Vamos a insertar al final una línea, colocamos dev G1, no es la única posibilidad, podemos colocar el ID también, LVM1, lo montamos en la carpeta bodega y tiene sistema de archivo ext4 con parámetros predeterminados y los otros elementos los dejamos tal cual. Con esto guardamos y salimos. Les recuerdo que hay que tener cuidado para meter mano en este fichero para evitar problemas de arranque. Hay que hacerlo con mucho cuidado, colocar bien los datos. Y con eso estamos en posibilidad de utilizar los volúmenes lógicos. Este lo montamos en forma automática y si queremos los otros, obviamente los agregamos acá y los asociamos a sus carpetas de montaje.